Muy estimados radioyentes de Radio Solidaria y fieles amigos televidentes de Solidaria TV, bienvenidos a nuestro programa que, gracias a Dios, podemos seguir emitiendo. Mi esposa y yo estamos contigo. Queremos seguir siendo fieles a ese lema después de muchos años en el cual hemos podido experimentar con él muchas bendiciones del Señor y muchos corazones que abren sus puertas para recibir la palabra de Dios. Así que gracias por conectarnos y una vez más, ¿qué nos dice Dios? Porque después de contemplar el caos político, después de contemplar las decisiones a salto de mata de los gobernantes y el desequilibrio tan enorme que se está produciendo en la Comunidad Económica Europea y en el mundo, resulta que los inversores están desesperados, baja la bolsa de una manera estrepitosa y se oyen campanas tétricas de futuro inmediato, próximo invierno, de desastres económicos y también, pues incluso de alimentación, de calefacción, etc. Y la gente está perdiendo toda esperanza. La gente dice, bueno, ¿y a dónde nos agarramos? ¿Qué nos queda? Muchos se están suicidando, aumentan los suicidios. Muchos entran en gran depresión, aumentan los que reciben tratamientos psiquiátricos que no resuelven. Y el pesimismo campa y se extiende como una peste mucho peor que la pasada pandemia del COVID. Y otros se agarran a falsas esperanzas, se dejan encantar por los ilusionistas y entonces, se creen que podrán salir incluso a un mundo mejor. En realidad, la inseguridad está extendiéndose a todos los niveles, incluso muchos pierden la fe, porque no están bien arraigados en la roca, porque en realidad su vida espiritual ha ido debilitándose, falta de oración y sobre todo falta de frutos. Así que, ¿qué haremos? Ay de los que se alejan del único que da verdadera esperanza. Isaías 30, del 1 al 3, podemos leer. Ay de los hijos que se apartan, dice Yahvé, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Y así hay muchos gobernantes que casi de forma histérica, estridente o yo diría fantasmagórica, siguen emulando ideologías que pueden resolver estos problemas y quieren inducir una recuperación de la confianza en Europa. Y está decreciendo cada vez más esa confianza. Y ahora están intentando que Europa confíe en Estados Unidos, por favor. Y se está descubriendo que Estados Unidos ya no es solamente el grito de Trump de America First, primero América, sino que America World, todo el mundo bajo América y bajo la OTAN. Conclusión,
se pierden todas estas esperanzas. Hay de aquellos que quieran ampararse en estas esperanzas de Comunidad Económica Europea, de Estados Unidos, de Agenda 2030, de la impresionante poesía del cambio climático, etc. El mundo está experimentando un quebrantamiento tremendo de Dios porque no quieren ampararse bajo su protección, su bendición, su perdón y su seguridad. Lamentaciones 3, del 15 al 42, estos versículos parece que narran la situación de muchos países, cómo gritaron estos versículos después de que Israel fue masacrada por Nabucodonosor, a consecuencia de haber sido el pueblo escogido infiel, completamente materialista, ególatra y blasfemo contra Dios incluso. Estas son las consecuencias. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahvé. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Yahvé a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahvé. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Este relato es trágico, tremendamente trágico, de la devastación que sufrió el pueblo de Israel desobedeciendo los avisos de Dios. Porque Dios utilizó al profeta Jeremías para advertir de todo esto. Y no le hicieron caso. Y así Dios avisa y avisa y avisa hasta que los que no reciben el aviso caen en el mal del desastre, del juicio, de la cosecha de lo que sembraron. Y bueno, pues aquí deja bien claro que Dios permite este quebrantamiento, incluso lo manda, porque no hay nada que suceda, bueno o malo, que Dios no tenga parte fundamental, indispensable, como dueño absoluto. ¿Y lo manda para qué? No le gusta hacerlo, no le gusta permitirlo, pero para poder quebrantar el orgullo, la soberbia, la rebelión, la maldad, la perversión del ser humano, y que algunos al menos, mejor muchos, se arrepientan, pidan perdón y busquen la única esperanza que solo Dios puede dar. Así es el resultado de este mensaje
Bienaventurados los que esperan en el Señor. Él los guarda de todo mal. Y podemos seguir leyendo Lamentaciones 4:17, este versículo suelto. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Ahí están esperando a una nación que no puede salvar, a Estados Unidos. Ay, no puede salvar. Y muchas veces no solamente no puede, es que no quiere. Quiere muchas veces promotores de guerras para potenciar su gigante económico, armamentístico y bueno. Entonces, pero es que además, aunque quisiera, si Dios no le deja salvar, no lo va a poder hacer. Y Israel está confiando en que Estados Unidos va a seguir protegiéndole. No. El gobierno americano actual no es el mismo que Trump, que proclamó una defensa a ultranza de Israel. Y ahora estaba ahí el presidente Biden en Israel y casi queriendo decir, no os preocupéis por Irán porque os vamos a proteger, porque... No, solo Dios protege de verdad. No tengáis esperanza ni en los políticos, ni en el dinero, ni en la ciencia, porque falla todo cuando Dios lo determina para castigar al hombre. Y solo en Dios podemos confiar. Está absolutamente claro que Dios va a abocar a todo ser humano a que tome la decisión de esperar en Dios o caer en la desesperación. Salmo 37, 34. Espera en Yahvé y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Lo verás? Los que no quieren esperar en Él, los que no confían en Él, los que se aferran a ser ateos, incrédulos y blasfemos contra Dios, los que creen que su esperanza está en su ego, o en el dinero, o en el mundo, o en la ciencia, pues resulta que vas a verlos caer si tú sigues esperando en Cristo. No hay otra esperanza. Cristo es la única esperanza para el ser humano, porque solo Él salva, liberta, solo Él da vida, vida en abundancia, vida eterna. Espera en Él. Pero hombre, si no es tan difícil, y comprobar que esa esperanza es victoriosa, y ver cómo los que rechazan esa bendición van cayendo y cayendo en desgracias, juicios, quebrantamientos, ventajas satánicas y desastres diferentes. Sí, Dios va a poner a todos los seres humanos entre la espada y la pared. Así de sencillo, porque está claro que no quiere hacerlo, pero se ve forzado. Y solo aquellos que se dejen clavar la espada de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para que puedan morir al pecado, al diablo, al mundo, al ego, y así reciban la vida de Cristo, esos tendrán esperanza. Y esos declararán Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Confiarán en Él, lo verán y se darán cuenta y compararán y dirán, pero vamos a ver, esta persona, este prójimo, discípulo de Cristo, bendito, protegido, gozoso, siempre con gozo, con alegría, siempre inundado de paz. ¿Qué tiene? ¿De dónde le viene? Lo quiero. Y la respuesta que dará el mensajero de Dios, el testigo de Cristo, es: solo puede venir de Jesús de Nazaret.
acércate a Él, entrégale tu vida y confía en Él y lo verás. Así que turbación y angustia por el quebrantamiento mundial, y solo mira Salmo 42:5 lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la actitud incluso del que esté en la mayor desesperación, en el que esté rodeado de llamas, de fuego, que es lo que ahora parece que está aterrorizando. Pues igual que Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, donde los metió Nabucodonosor para ejecutarlos, bailaban entre las llamas, porque Jesucristo estaba con ellos. ¿Cuándo los ciudadanos de España, del mundo, se darán cuenta de que no es que estemos viviendo ya un apocalipsis? Se darán cuenta de que es Dios quien dirige. ¿Y cuántos en esa reflexión se volverán a Dios para pedir misericordia, para buscar el oportuno socorro, el perdón y la paz, la salvación, la vida eterna y la protección? La única esperanza que da Cristo. Aliento para aquellos que esperan en la bondad de Dios. Solamente para esos hay aliento. Para los demás, oscuridad, angustia, depresión, terror. Salmo 27, 13 y 14 dice así. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. Yo habría desfallecido, está diciendo, en medio de toda esta terrible maldad, este pantano que se traga a las multitudes y los va engullendo, este mundo gobernado por Satanás, este fango diabólico. Yo habría desfallecido si no fuera porque espero en Yahvé. Y Él me alienta cada día. Qué hermoso es poder tener esa esperanza cada día. Viene de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y dice Hebreos 11:1. Y bueno, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios habla, nos da sus promesas, y ahí si oímos con humildad y con corazón sincero, recibimos el mensaje y viene la fe en el mensajero, que es Cristo, y en su mensaje. Y luego viene la esperanza del cumplimiento de esas profecías maravillosas. Así que también un llamado de atención a aquellos que esperan en la religión. Qué triste. ¿Cuántos y cuántos caen ahí prisioneros de la esperanza, de la letra que mata, de la religión que esclaviza, que es lo que significa religo, religas, religar, volver a atar, de los sistemas religiosos que venden esperanzas falsas, porque ninguna religión da esperanza, solo Cristo da verdadera esperanza. Así que a los legalistas religiosos les recordamos la palabra de Hebreos 7, del 11 al 19, que dice así. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento,
acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pueden leer ustedes el libro que Dios me ha concedido escribir, que se llama Melquisedec, pero en cualquier caso es contundente que el antiguo pacto de la religión, de la Torá, de la ley, ha sido abolido, porque no es que fracasó el hombre, y fracasó todo aquel que quiso imponerlo, todos los sacerdotes, que curiosamente estaba determinado que fueran de la tribu de Leví, y resulta que el Mesías es enviado de la tribu de Judá, del león de Judá. ¿Y por qué? Para dejar bien claro que no viene para dar continuidad al sacerdocio levítico de la Torá, de la ley, que no salva a nadie, sino para cumplir el nuevo pacto que Dios promete proféticamente en Ezequiel, en Isaías, el nuevo pacto de la gracia por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés vino al mundo, pero la gracia, la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por tanto, déjate de amparar en religión. Ninguna te va a dar esperanza. Es más, las religiones crean conflictos de culpabilidad constantemente, porque solo Jesucristo, con su sacrificio y con el pago por nuestros pecados, deja absolutamente limpia nuestra alma, nuestra conciencia, y borrados nuestros pecados del libro de la vida. Y entonces produce esa satisfacción de que no hay condenación ninguna que pueda dar ninguna ley religiosa ni de ningún tipo a los que estamos en Cristo Jesús. Y esa es la verdadera esperanza. Y bueno, decir que si es vana la esperanza en la religión, ¿en qué esperaremos? Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿En ti? ¿Y solo en ti? Amamos a nuestra familia, pero nuestra esperanza no está en nuestra familia. No. Ni tú, varón, pongas tu esperanza en la mujer, ni tu mujer pongas la esperanza en tu marido. Claro que hay una confianza y hay una esperanza de fidelidad y de unidad, pero que viene de Cristo nada más. Solo de Cristo puede venir esa hermosa confianza en la familia, porque solo Cristo da esa seguridad. Y sabemos científicamente, no porque yo tenga conocimientos científicos amplios, ni mucho menos, sino poca cosa, pero porque los mismos científicos lo dicen y llegaron a afirmar que el planeta Tierra está en fase terminal y que todo lo creado, todo lo que existe, las estrellas tienen un comienzo y un fin, se extinguen, y que la Tierra tendrá un fin, es temporal. Y bueno, pues qué triste, muchos están ya planteando abrir ciudades en Marte o en otro planeta que puedan encontrar habitable, con estas condiciones, algún paraíso que se puedan montar, porque tienen que seguir en esa falsa esperanza del mundo feliz de Huxley y del nuevo orden mundial. Y para poder escapar de la hecatombe que se producirá cuando le toque la hora final a este globo terráqueo. Y bueno, pues por eso se habla del fin del mundo. Y se habla del fin del mundo. Muchas películas tocan ese tema. Terribles películas que parece que son proféticas y apocalípticas, pero es que la gente ya habla, estamos hacia el fin del mundo. Yeah. Entonces los que estamos en Cristo pues podemos experimentar 2 de Pedro 3, del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual
Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios prometió y dio señal con el arco iris de que no destruiría más su creación con el agua, como hizo con el diluvio, pero sin embargo no ha cesado de advertir que lo hará con fuego, como este texto que acabamos de leer. Y más en los momentos actuales estamos viendo avisos, fuego, fuego, fuego. Como pude compartir hace unos meses de forma profética en el programa de palabras proféticas. Pero nosotros, aunque este mundo será destruido, tenemos la esperanza del nuevo mundo que Dios ha preparado para su familia, para sus escogidos, para los redimidos de Cristo. Así que un nuevo mundo ya sin enfermedad, sin demonios, sin violencia, sin odio. Un mundo de perfecta paz, de alegría inefable y gobernado por la perfecta ley de la libertad y del amor de Dios. Porque es lo que quiere Dios expresar conforme a su naturaleza. Dios es amor y quiere gobernar, no como juez que usa la vara, sino ya con el amor que enamora, que apasiona y que da verdadera vida. Así que esa es nuestra esperanza, y por eso llamamos a todos los seres humanos con Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta que el plan de Dios se vaya completando, sabiendo que nadie va a poder impedir que se cumpla lo que ha predeterminado, lo que ha profetizado, avisado, advertido, esperando esta salvación que gustamos ya como nuevas criaturas en Cristo, pues busquemos con todo nuestro corazón seguir siendo perfeccionados, santificados y gozar de ser instrumentos de las buenas obras de Dios. No hay mayor placer que ser canales del amor de Dios con su misericordia, su compasión, su generosidad en favor de los que más lo necesitan especialmente, pero en favor de todo ser humano, porque ese es el amor al prójimo. Y así, en esa actitud, el Señor nos lleva por el camino de la salvación, que es su palabra y su corazón, hacia la meta final de gloria y vida eterna. Antes, ¿qué éramos nosotros? Antes de ser convertidos por Cristo, pues éramos personas llenas de oscuridad, ciudadanos del mundo, ciudadanos del mal, del pecado, separados de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Y Cristo vino a nuestra vida y nos ha hecho ciudadanos de su reino, más aún, embajadores del Rey eterno que es Él. Así que podemos leer Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles
y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué gloriosa esperanza! ¿Habrá algo más importante que tener participación de la eternidad de Dios? ¿Vida eterna? No la hay. Esta vida biológica terrenal es corta, pero lo otro es la eternidad. Y yo creo que hay una esperanza todavía más sublime que esa vida eterna. Y lo podemos leer en 1 de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Claro, imaginemos pasar la vida eterna llenos de defectos, tal como somos. Aunque estemos en un proceso de ser perfeccionados, todavía nos falta, ¿verdad?, varios errores, Sí. muchos errores. Pues no sería una esperanza completa, pero no solo la esperanza de vida eterna, sino la esperanza de vivir eternamente siendo como Él. No siendo Dios, pero siendo a su semejanza, siendo imagen verdadera y semejante a Él. Ese es el sumum, ese es, diríamos, el plan definitivo de Dios, la culminación de su proyecto de cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esa sí que es una esperanza gloriosa, ser completamente transformado a la imagen de Cristo. Así que ser semejante a Cristo es algo impensable porque pues nos miramos sin mirarnos al espejo, un poco hacia adentro y decimos, aún te queda, Señor, mucho trabajo que hacer con nosotros. Pero sin embargo la fe nos dice que Él nos da seguridad y certeza de cumplir esa esperanza que produce su palabra, su espíritu, su amor hacia nosotros. Así que ánimo a los valientes de fe, porque los que mantienen su vida fieles, teniendo fe, confianza en Él, eso es la fidelidad, tienen certeza de esperanza, como dice Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperemos en Él y Él nos va renovando las fuerzas, incluso aunque las físicas se vayan debilitando, las sobrenaturales de Dios en nosotros se aumentan. Y resulta que veremos a jóvenes deprimidos, tristes, sin ánimo, sin aliento, sin fuerzas ni siquiera físicas. Y los que esperamos en el Señor, como las águilas, pase lo que pase, aliéntate en ese soplo divino de Cristo que quiere que vivamos con esa esperanza diariamente. Y por eso, pues podemos leer en Hebreos 10, 23 a 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y ese día se acerca. Así que vayamos claramente avanzando en este camino de la salvación, que es la palabra de Cristo, manteniéndonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, es decir, en la fe, fortaleciéndonos cada día en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6. Porque Él es fiel, fiel es el que prometió, el que nos da esas promesas que hemos leído y muchas más. Y cumplirá todo lo que nos ha concedido. Lo va cumpliendo. Y también firmes en esa fe, pues considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que realmente va a definirnos como hijos de Dios, porque solo por sus frutos los conoceréis. Y quiere Jesús que nosotros testifiquemos como testigos de Jesucristo, confesemos quién es Jesucristo por medio de sus frutos. Viendo esos frutos divinos en nosotros, van conociendo quién es el autor de esos frutos. No es humano, no es religioso, es Cristo, Dios con nosotros, el que los produce. Son frutos del Espíritu de Dios por medio de Jesucristo. Y así podemos concluir con Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de gozo, de paz, para que abundemos en esta divina esperanza. Qué hermoso es no caer en la desesperación como muchos están cayendo y muchos más que van a caer por tener vanas esperanzas. Qué hermoso es ir viendo cómo se cumplen las esperanzas. Y ya no son esperanzas, porque cuando se cumplen ya están satisfechas. Hay otras que aún no se han cumplido, como pues participar de la resurrección, como Cristo resucitó, o del arrebatamiento, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, la vida en Cristo es comprobar cómo se cumplen las esperanzas que nos ha dado con sus promesas y se van cumpliendo en aquel que haya buena esposa, como la boda que tuvimos este sábado pasado. Ya no esperan casarse, ya se cumplió. Pues así, aquel que espera un bebé, la mujer está en estado de buena esperanza, pero cuando viene el bebé, ya llegó. Agárrate fuerte a Jesucristo, confía en Él, porque Él es fiel en satisfacer las esperanzas que Él nos da con sus promesas de bendición. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nuestra fe sea afirmada y fortalecida en ti día tras día, cada día más, Señor. Esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, pero que lo esperamos, lo creemos y sabemos que es más real y más cierto que lo que vemos, Señor. Afirma y confirma nuestra fe, Señor, para que nunca nos falte, que nunca falle, Señor, y que podamos llegar a la meta en fidelidad a ti, en confianza plena y sabiendo que tú cumples y cumplirás tus promesas, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre este país
Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros también seguimos contigo en este programa que, si Dios quiere, pues esperamos seguir realizando. Pero mientras tanto, cualquier cosa que podamos bendeciros, buscadnos y proponernos en qué manera pues tenéis necesidad y en qué manera Dios nos permite dar esa bendición suya. Por tanto, pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo y esperamos en Cristo y con vosotros. Que el Señor os bendiga.